¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora comenzamos con el día 5. El día de hoy trataremos el tema de las consecuencias de la dignidad de María. Estaremos viendo los numerales del 37 al 42. Entonces comencemos. La lección de hoy va a ser un poco más corta, porque felizmente los temas que estamos tratando hoy, los numerales que veremos, eh, son un poco más resumidos, ¿no? Igual que en las reflexiones previas, comenzamos con los temas que estamos tratando en el caso anterior. Como hoy día vamos a hablar de las consecuencias de la dignidad de María, comenzamos hablando de la misión de María en el pueblo de Dios, ¿no? Que era justo el tema previo, ¿no? Esta misión que describe el autor, además habla particularmente de ciertas características propias de María, ¿no? Que además reflejan la dignidad de María dentro del plan de salvación de Dios, ¿no? Y cómo, bueno, finalmente estas características de su dignidad son obra y gracia de Dios, ¿no? En ella, finalmente. Entonces, tenemos una serie de puntos, ¿no? Que es soberana del cielo y de la tierra, capitana de los ejércitos de Dios, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, ¿no? Intercesora, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos, ¿no? Todos estos puntos se refieren a la dignidad de María, ¿no? Se están describiendo el- la grandeza de María. Particularmente, bueno, resaltar este sentido de ser tesorera de las riquezas, ¿no? Como venimos diciendo, que es tesorera de las gracias de Dios, ¿no? Las gracias de Dios van a través de María, ¿no? En ese sentido también es dispensadora de estas mismas gracias, ¿no? Bueno, ahora que ya hemos repasado un poco sobre la dignidad de María, entramos ya al tema de las consecuencias, ¿no? Y la primera consecuencia que vamos a tocar, el día de hoy solo vamos a tocar dos, ¿no? Y en base a los numerales que nos tocan ver hoy, y de ahí continuaremos con con la tercera consecuencia también. Pero la primera es que María es reina de los corazones. Entonces nos comenta así el autor: María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos, ¿no? Y aquí resaltar a qué se refiere con dominio, ¿no? No solo se refiere a que es reina en un sentido, ¿cómo decirlo, no? Como que poético, romántico, espiritual, sensible, sentimental, ¿no? No es solo como que, la reina, o sea, como algo que vemos y que nos parece lindo, digamos, ¿no? Que lo es también, pero acá se refiere al dominio en cuanto a que verdaderamente es reina, ¿no? Y como reina, ella tiene un reinado sobre las almas de los elegidos. Entonces tiene una capacidad de intercesión especial que le ha sido dada de parte de Dios, ¿no? Así como nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, ¿no? Intercede de una forma particular por cada uno de nosotros. em, María tiene un dominio mucho mayor que el de nuestros ángeles de la guarda, ¿no? En la medida también en la que nosotros nos hagamos los elegidos de Dios, ¿no? Que es esto que le veníamos hablando en la sesión previa, ¿no? Este sentido de ser los predestinados, de ser los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Entonces, si yo acojo a María con toda la descripción que le acabamos de tocar, ¿no? En el slide anterior de este PPT, entonces también estoy asumiendo en ella el dominio que ella tiene sobre mi alma en la medida en la que yo me hago elegido de ella y elegido de Dios, ¿no? Viviendo en plenitud mis promesas bautismales, básicamente. Continúa el autor. Así como Cristo es rey por naturaleza y por conquista, María es la reina del cielo y de la tierra por gracia, ¿no? El reinado de María además viene de la mano del sentido de que Cristo es rey. Entonces María es la madre reina, es la madre del rey, ¿no? Y por lo tanto tiene influencia sobre el rey, tiene influencia sobre el reinado del rey. em, y bueno, particularmente esto se expresa en su dominio sobre las almas de los elegidos. Continúa el autor. Así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, dentro de ustedes está el reino de Dios, como se dice en San Lucas,
Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma, ¿no? Entonces es un reinado interior, ¿no? Nosotros permitimos que María reine en nosotros en la medida en la que asumimos las virtudes de María, que son finalmente también en gran medida las virtudes de Cristo, ¿no? María, como ya decíamos en las primeras sesiones, es la mujer más santa que conocemos, ¿no? Está justo posterior a Jesús en su santidad, ¿no? Jesús es además divino, ¿no? Porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero bueno, María siendo humana, ¿no? 100% humana, em, tiene esta característica de ser particularmente santa por ser la llena de gracia, ¿no? Y por haber respondido voluntariamente a esta gracia que ha sido puesta dentro de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros asumimos esta santidad, ¿no? Este reinado de María en nuestro interior, en la medida en que desde el interior vivimos lo que vive María, ¿no? Esta forma de virtud. O queremos hacerlo y tratamos de hacerlo de verdad. Ella es glorificada sobre todo en las almas, juntamente con su Hijo, de modo que podemos llamarla con los santos Reina de los Corazones. Entonces, como es reina en el interior del hombre, es efectivamente reina de los corazones, particularmente reina de los corazones de los elegidos. La segunda consecuencia que trata el autor es que María es necesaria para los hombres. Y dentro de este tema de que María es necesaria para los hombres, toca un primer punto de que es necesaria para la salvación de los hombres, ¿no? Entonces indica el autor, dado que la Santísima Virgen se hizo necesaria a Dios, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que quiere expresar el autor acá una vez más, ¿no? Se refiere a que Dios no necesitaba de la Virgen, ¿no? O sea, Dios no necesitaba de la Virgen para poder revelarse a la humanidad en la persona de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, técnicamente hablando, pudo haber bajado con un cuerpo humano desde el cielo, digamos, ¿no? Como que haberse parecido a una especie de carroza de fuego o algo así como lo imaginamos más en el final de los tiempos, ¿no? Y sin embargo quiso revelarse de la forma más perfecta posible, ¿no? Y sobre todo, más perfecta en el amor, más perfecta en la caridad, ¿no? Este camino de perfección de la revelación de Dios pasa por María. Entonces, al elegir encarnarse en María y vivir de esta forma en la revelación, Jesús, bueno, Jesús particularmente es quien se encarna, pero en general, digamos, Dios hace necesaria a la Virgen para poder llegar a la humanidad, ¿no? Para poder alcanzar la salvación de la humanidad. Entonces, lo que quiere expresar el autor es que si Dios, que no la necesitaba, ¿no? Hizo que sea necesaria para él, ¿no? Nosotros, que sí la necesitamos, debemos reconocer que es aún más necesaria para nosotros de lo que es para el mismo Dios, ¿no? Y bueno, sigue desarrollando ese tema el autor, ¿no? La devoción a la Santísima Virgen no debe confundirse con las devociones de los demás santos como si no fuese más necesaria que ellos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que María Santísima tiene una intercesión particular, ¿no? Porque, o sea, no es cualquier santo, ¿no? Es la Madre de Dios, es la Reina del cielo y de la tierra, ¿no? Por obra y gracia de Dios, ¿no? Finalmente. Pero estos poderes se le han dado verdaderamente, esto es lo que cree la Iglesia, ¿no? Y si es que ella tiene estos poderes, los tiene ella, ¿no? Los tiene María, no el resto de los santos. Los demás santos tienen una capacidad de intercesión especial, ¿no? Definitivamente, porque nosotros también reconocemos la capacidad de intercesión de los santos. Pero solo María es madre, y solo María es reina, ¿no? Y solo María es tesorera de las gracias, ¿no? Y solo María es dispensadora, y solo María es esposa del Espíritu Santo, ¿no? Y solo María es la hija predilecta del Padre, y así, ¿no? Entonces ella tiene una capacidad de intercesión que está muy por encima del resto de santos, lo cual por naturaleza la hace no, no simplemente una devoción como la de los santos, que las devociones de los santos son provechosas para nosotros. Sin embargo, no son necesarias, ¿no? Que el autor dice que en el caso de la devoción a la Santísima Virgen, sí es necesaria.
Entra un tercer punto. Es signo infalible de correspondencia total a Dios el consagrarse a María y ser devoto suyo en verdad y plenitud total, ¿no? Aquí en el texto, el autor hace una comparación entre los réprobos y los predestinados, ¿no? Que estamos hablando aquí de los elegidos, y los réprobos serían aquellos que viven una vida lejos de Dios, digamos, ¿no? O no cumplen la plenitud de su ley. Entonces, así como lo que trata de expresar el autor es que así como los réprobos se alejan tanto de María como le es posible, y eso es signo de su ser réprobos, ¿no? De su ser alejados de Dios, de la misma forma es signo infalible de correspondencia total a Dios, asumir tanto cuanto se pueda de una profunda y verdadera devoción mariana, ¿no? De una devoción a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima. Y para sustentar esto, comenta algunos puntos, pero uno particular en el cual pone bastante acento, digamos, es esta frase de San Juan Damasceno. Ser devoto tuyo, oh María, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar, ¿no? Eh, entonces, de todo este tema, porque si no me equivoco, hasta aquí llegamos, ¿sí? De todo este tema, o de este tema, bueno, pequeño, comenzamos a entender cuáles son las consecuencias de la altísima dignidad de la Virgen María. Entonces hemos dicho que en primer lugar, bueno, es reina de nuestros corazones, y estamos comenzando a profundizar, porque de hecho esto también, igual, ¿no? Lo profundizamos a lo largo del libro y cada vez lo profundizamos más en diferentes formas de devoción y luego en la devoción perfecta, ¿no? Que es la que trata de plantear el autor. Pero María es necesaria, ¿no? Y tanto es así que, como ya decíamos antes también, en reflexiones pasadas, las gracias que llegan a nosotros llegan por medio de manos de María, por más de que nosotros no seamos conscientes de ello, porque así lo ha dispuesto Dios, ¿no? Él ha querido que ella, que es tesorera de todas las gracias, sea quien otorgue las gracias en su nombre. Eh, entonces, bueno, llevarnos esto para el día de hoy, ¿no? Para meditar, para reflexionar sobre la necesidad que tenemos de la Virgen María, ¿no? También, bueno, tomando en cuenta lo que ya hemos ido viendo y, bueno, el día de mañana seguiremos profundizando en otra de las razones por la cual María es necesaria para la humanidad. Llegamos hasta aquí, les agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.